Bien, pues muy buenos días, les saludo de nuevo con mucho gusto. Iniciaremos el examen del día de hoy. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Coordinación de Titulación de la Facultad Popular de Bellas Artes, les da la más cordial bienvenida a Ana Karen Cifuentes Montelongo, a su mesa sinodal y las personas que lo acompañan. Ana Karen Cifuentes Montelongo cursó y acreditó el programa educativo licenciatura en teatro y habiendo cumplido con toda la legislación universitaria, señala para tener derecho a sustentar este examen profesional con la modalidad de titulación teórico-práctica, proyecto artístico interdisciplinario y su sistematización, como ya lo indicaba, para obtener el título de licenciada en teatro. Se designa integrar el jurado que practicará el examen de referencia de la siguiente manera. Como presidenta del jurado está la doctora Claudia Fragoso Susunaga, a quien agradecemos su presencia, así como del maestro revisor del trabajo Enrique Estrada Vilardel, y también agradecemos la presencia de la doctora Alejandra Olvera Rabadán, quien es asesora del proyecto. Entonces, siendo hoy 23 de septiembre de 2021 a las 11:06 horas, damos paso al inicio de este examen. Tiene la voz la sustentante. Adelante. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Y bueno, pues voy a empezar con mi presentación. Mi trabajo se llama Análisis de la integración de lenguajes corporales para la interdisciplina el ambiente, para la creación de un teatro ritual en la obra Ibiti Oshun, El nacimiento de Oshun. Es un proyecto teórico-práctico, interdisciplinario, y pues mi trabajo fue la sistematización de este proyecto. Mi nombre es Ana Karen Cifuentes Montelongo y bueno, pues mi asesora Alejandra, como ya lo mencionó Tatiana. Entonces, pues doy entrada al proyecto. La obra se llama Ibiti Oshun, que en un idioma, en un lenguaje yoruba, significa el nacimiento de Oshun. Y el subtítulo de la obra es Ritual para la conservación del agua dulce. Voy a explicar rapidito cómo es la obra. La obra empieza con una primera parte donde se expone, pues en este caso, mi cuerpo como ofrenda. Luego viene una segunda parte que es el primer bloque, que justamente, bueno, pues esta obra habla de justo el agua dulce, ¿no? Y su primer bloque es el agua que corre en la tierra, la anciana. Después viene un diálogo. Todo esto se los voy a ir explicando ahorita avanzando con la presentación. Viene el primer diálogo, yo le puse así, es digamos el bloque de diálogo 1, luego viene el agua que se evapora, y como subtítulo la sensualidad de la mujer, luego viene el diálogo 2, la precipitación, la niña saltarina, el diálogo 3 y termina con la bendición de Oshun. Ajá, estos son como los cuadros con los que está constituida la obra, y es cada uno de los fragmentos que podemos ver a lo largo de la obra, ¿no? Entonces, se los voy a ir explicando conforme avanza la presentación. Bueno, como introducción, yo hago un análisis de los elementos que componen la obra, y pues es básicamente eso, ¿no? No doy ninguna, digamos, no es que esté como descubriendo algo ni nada, simplemente hago el análisis de estos elementos. Y pues justo mi trabajo fue descubrir los elementos, hacer el desmontaje y clarificar la estructura de la obra, ¿no? Entonces, como en general los elementos son el lenguaje corporal, la interdisciplina y el ambiente. Eso a grandes rasgos para poder crear un teatro ritual. ¿Cuál fue mi intención o mi chispa creadora? Pues sanar mi relación con el agua. Y bueno, el teatro ritual es la acción simbólica de comunicarnos con los elementos de la naturaleza, en específico con el agua, para así transformar la relación que tenemos con dicho elemento,
percibiéndola como parte importante de todo y no solo como un recurso al servicio de la humanidad. Esto es un fragmento de lo que yo misma escribí para la sistematización. Entonces, empezamos con el capítulo 1, que básicamente es el análisis de todos los elementos, ¿no? Entonces, para esto yo separé los elementos en los que permanecen y los que no permanecen. Ajá, ese fue mi trabajo, descubrir qué elementos se quedan constantemente y qué elementos cambian. En este caso, los elementos que permanecen son la ritualidad. Estoy yo proponiendo este trabajo como un acto ritual, como una ceremonia, como una ofrenda a una divinidad en específico, que es Oshun. Y bueno, les voy a ir explicando poco a poquito de qué va el trabajo. Otro elemento que permanece es la estructura general del trabajo. ¿Por qué? Porque yo creo una estructura que va siendo vaciada y rellenada en cada presentación. Entonces, lo que hice fue hacer, digamos, pues un cimiento que yo tengo muy claro y después, pues ya específicamente con cada presentación, voy rellenando esta estructura. Otro elemento que permanece es la estructura de movimiento, es decir, yo creé 3 bloques de movimiento y los 3 bloques están bien definidos, digamos, por cuál es pues la temática o digamos la calidad de movimiento. Ajá. Entonces, esta estructura también permanece, pero el movimiento cambia. Entonces, otro elemento que permanece es la interacción con el público. Para mí es de suma importancia que haya una relación, una interacción directa con el público en este trabajo, ya que uno de sus propósitos es realmente concientizar acerca de cómo nos relacionamos con el medio ambiente, ¿no? Y en este caso específicamente con el agua. Entonces, hay un diálogo con el público de manera directa donde nos retroalimentamos con pues las problemáticas que nosotros percibimos sobre el agua, pero también con las soluciones que puede haber, ¿no? Permanecen 2 cantos que en todas las presentaciones han estado manifestándose y son importantes para la obra. Igual, les repito, adelante lo iré especificando. Permanece también la impermanencia, justamente porque estoy proponiendo desde el principio eso, la estructura rellenable, una estructura que se especifica o que se vuelve particular con cada presentación justamente por dónde se presenta, ¿no? Por el espacio donde se presenta. Y también lo que permanece es que pues toda la obra está basada en una perspectiva holística, es decir, toda la obra es contemplada como un acto que va a afectar a su exterior, pero en sí mismo también está siendo afectado. Y a la vez, pues, también me transforma a mí. Estos son los elementos raíz, los elementos base, y bueno, seguimos adelante. Los elementos que no permanecen son la información específica sobre las problemáticas del agua en cada comunidad donde se presenta la obra. Es decir, cada vez que yo presenté la obra fue en un lugar específico. Por ejemplo, tuve una presentación en Torreón, tuve una presentación aquí en Morelia, pero aquí en Morelia me presenté en un foro cultural, me presenté en los filtros, me presenté en una escuela, una secundaria, y para cada uno de esos lugares había una información específica y problemáticas también específicas. Lo que no permanece es, bueno, más bien algo que también se está transformando constantemente, pues es el movimiento. Dado que es una estructura rellenable, no hay una coreografía, no hay una secuencia determinada de movimientos, sino que es creado en el momento, ¿no? Lo que no permanece es, más bien lo que también se transforma, es la música
que se va construyendo también en cada presentación desde la colectividad. Esto significa que yo voy invitando o proponiendo a algunas personas, o algunas personas también se incluyeron desde su propia propuesta a colaborar musicalmente con el proyecto. Y lo que no permanece, pues son los espacios de presentación, por lo antes mencionado, que van cambiando. Ajá. La creación de escena. Yo tenía pues algunas, digamos, impulsos de creación. Sin embargo, pues bueno, como que a veces uno dice, quiero crear esto, pero no tienes clara la idea, ¿no? Entonces, estos eran mis impulsos de creación: hablar sobre las etapas de la mujer. También, pues yo tengo una fuerte afinidad o, digamos, conexión con la cultura africana de, ¿qué sería? Del este, bueno, más o menos, ¿no? Por la danza, por la capoeira, etcétera. Y también quería crear algo que realmente me hiciera a mí llevar mi atención y conciencia a mi relación con el medio ambiente. Y bueno, ¿cómo fue la creación escénica? Yo elegí unas etapas digamos que estructuré la vida de mi propia vida, ¿no? Como siendo mujer, estructuré estas etapas y encontré pues 3 etapas. Al mismo tiempo, intenté que esas etapas se sincronizaran o se conectaran con las etapas del ciclo del agua. Ajá. Este fue un trabajo, digamos que pues no está dado per se, pero fue un trabajo al que yo me aboqué, ¿no? Como encontrar las conexiones. Después me era muy importante sí hacer pausas informativas, es decir, hacer una pausa en el movimiento, hacer una pausa en la manifestación escénica para poder entonces realmente tener contacto directo con el público. Entonces, estas pausas informativas, además de ser un diálogo con el público, además de ser pues eso, un momento informativo, también pues es digamos, un espacio para que pueda yo como tomar un poco de aliento y bajar también como la emoción, la sensación de la danza. Luego me di a la tarea de buscar una entrada y un final, que en este caso, pues la entrada quería que tuviera que ver también con el agua y que manifestara también el yo ponerme como ofrenda. Y al final me parecía muy importante que las personas, los asistentes, tuvieran una pues digamos, acercamiento directo con el agua, ¿no? Entonces decidí que el final iba a ser como una consagración, como una bendición, ¿no? En el caso de las presentaciones que son en espacios donde sí hay agua realmente, donde está el agua presente, pues el agua era tomada directamente de esas fuentes, y en los espacios culturales, pues bueno, era agua pues llevada por mí, ¿no? Entonces, y pues también me parecía muy, muy importante que los espectadores fueran parte esencial de la obra. Y bueno, los elementos analizados fueron el teatro ritual, como yo en mi historicidad de artista escénica, pues el teatro ritual fue algo que se presentó de manera muy orgánica, ¿no? De manera muy familiar, ¿no? Yo no sabía bien a bien todavía lo que era el teatro en general, pero mi primer acercamiento hacia el teatro pues fue eso, desde la ritualidad, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a crear también mis propios proyectos, no solamente este. Y la ritualidad también entendida como un acto que te transforma, ¿no? Otro elemento fue el ambiente, ver cómo realmente nos relacionamos con los elementos que son llamados recursos, ¿no? Y que nosotros explotamos justamente porque los vemos como recursos. Sin embargo, el medio ambiente pues es parte de nuestra propia existencia, ¿no?
y al explotar los recursos, pues eso también nos va, digamos, afectando de manera negativa a nosotros mismos, ¿no? Después está la interdisciplina, que analizó todas las disciplinas que fueron conjuntadas, que fueron abordadas para poder hacer la obra, y en este caso, pues desde las disciplinas de movimiento, que como les mencioné, pues está la danza africana, la capoeira, el yoga, el hip hop, ¿no? Son todas las prácticas que yo he llevado a lo largo de mi vida, ¿no? Y pues la música, cómo se integra la música, cómo se integra el mismo ambiente, ¿no? Cómo se integra el hecho escénico, cómo se integra pues todos los elementos. Luego después vienen los lenguajes de movimiento, que específicamente en esta parte pues hablo de las prácticas de movimiento que me llevaron a las, digamos, a las dinámicas, ¿no? Porque no es una coreografía, repito. Entonces, especifico cuáles lenguajes entran en cada etapa también, ¿no? Y otro elemento es el espacio real. Como lo decía, puede ser un espacio natural por donde corre el agua, puede ser un espacio urbano también por donde corre el agua, porque justamente me interesa que volteemos a ver qué es lo que estamos haciendo con esa relación, con ese elemento, ¿no? Cómo me relaciono en la ciudad con el agua, cómo me relaciono en un espacio natural con el agua, cómo me relaciono en mi intimidad con el agua, ¿no? Y pues finalmente la construcción sonora, que esta construcción está basada también en los 5 ritmos de Gabriel Roth, que es una meditación de movimiento, pero que está constituida también por digamos, una calidad de sonora específica para cada movimiento también. Entonces yo tomo de ahí estas ideas para poder también musicalizar mi propio proyecto. Entonces, el capítulo 2 habla ya de todos estos elementos que menciono, específicamente de cada obra, ¿no? De cada presentación. Es decir, el capítulo 2 analiza lo que analiza, denme un momentito, que lo tengo. El espacio, la estructura, bueno, vamos aquí, el espacio, la estructura, que a la vez incluye la corporeidad, el texto informativo sobre las problemáticas y la musicalidad. Y así de cada presentación, pues especifico cada uno de estos temas, ¿no? Y por último, ya para ir cerrando, porque creo que ya no me queda mucho tiempo, pues les paso rápidamente las presentaciones que tuve. La primera fue en el Tumbao, es un café foro. Esta fue en Torreón, Coahuila. Se hablaba de las problemáticas que había en Torreón en ese momento y se trataba, como nada más para darles así una pizquita, se trataba de que se acababa el agua porque había sobrecargas eléctricas, porque las personas usan bastante los aparatos de aire, entonces esto hacía que se sobresaturara la electricidad, explotara y ya no hubiera esa, pues sí, como que ya no hubiera agua en las casas, ¿no? Y bueno, seguimos. La segunda fue en La Pulque, que también es un espacio cultural. Aquí pues fue la presentación para la titulación, y lo que se hablaba aquí pues era cómo Morelia tenía una deficiencia de sus acueductos, digamos, ¿no? Y cómo esto hacía que pues hubiera inundaciones, y las inundaciones provocan contaminación del agua, ¿no? Y que pues corren 2 ríos por la ciudad que se están contaminando por el drenaje, ¿no? La tercera fue en el Centro Educativo Morelia, el CEM, que es una escuela privada desde kinder hasta secundaria, y aquí los niños pues cohabitan con este río que está ahí al lado de la escuela, que por lo general está completamente contaminado,
y los niños tuvieron una campaña para limpiar este río y parte de ese, digamos, festival que fue el Día del Agua, Mundial del Agua, pues se llevó a cabo la presentación. Y por último, pues fue la presentación de los filtros, que en la anterior y en esta, pues son ya presentaciones donde habita el agua realmente, ¿no? Donde se manifiesta el agua, que es lo que también me importaba, ¿no? Llevar a la gente hasta esos lugares, ¿no? Con el pretexto de la presentación. Las conclusiones, pues bueno, el análisis sobre mi obra me aporta muchísimo porque pues normalmente no estoy acostumbrada yo a estar analizando tan minuciosamente mis proyectos, ¿no? Y eso también me da un impulso a que los que vienen adelante, pues también sean, si bien no analizados tan minuciosamente, pues sí se expande ya la atención al análisis. La concientización del medio ambiente para mí fue realmente como un rito de paso, ¿no? Como dice el siguiente punto, donde yo al hacer todo este trabajo realmente me volví consciente de cómo era mi relación con el agua y con los elementos de la naturaleza. Otra conclusión es que pues el proyecto está en una eterna transformación por su misma cualidad, ¿no? Por su misma naturaleza, pero también pues porque yo misma estoy en constante transformación. Otra conclusión fue pues que afortunadamente encontré una guía que era compatible para mí. Yo antes de esto pues estuve batallando bastante para hacer mi sistematización, para hacer mi titulación y bueno, al encontrar a Alejandra pues la verdad ella me impulsó, me guió y me ayudó bastante con mi tesis. Y bueno, pues la clarificación de los elementos, ¿no? La clarificación de yo cómo estoy creando, de yo cómo estoy conjuntando los elementos a mi disposición en mi realidad para poder crear, ¿no? Y lo que así me voló la mente y me quedó por el trabajo fue descubrir mi postura como creadora, fue descubrir mi propia poética y a partir de eso también tomar decisiones. Y pues muchísimas gracias. Creo que ya son ahí los 20 minutillos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Karen. Ok, bueno, entonces, habiendo concluido esta parte de exposición, ahora, como les comentaba, vamos a la defensa del documento con preguntas, respuestas, comentarios de parte de las y el sinodal. Entonces, para eso te pido primero que dejes de compartir tu pantalla y le doy la palabra a la presidenta del jurado, la doctora Claudia, quien decidirá los turnos. Por favor, doctora. Muchas gracias, licenciada Tatiana. Bien, pues antes que nada, muchas felicidades por este momento. Siempre es un logro fundamentalmente para ustedes, los egresados, los estudiantes que van egresando, pero también no deja de ser un logro para nosotros los docentes que llegar a este momento, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues por ser mayoría le damos la palabra al maestro Enrique para la sesión de preguntas y respuestas. Ya después nosotras nos haremos bolas con la doctora Alejandra. Adelante, maestro Enrique. No se escucha, perdón, no se escucha. Enrique, Alejandra, no se escucha. No. Los vemos gesticular, seguimos sin escucharlos. No, nada, todavía no. ¿Hablan? Pues hablen. ¿Ustedes no nos oyen? Sí, nos oyen. No, pues no, escriban las preguntas. Si quieres, en lo que tú resuelves eso, voy preguntando yo entonces, Alejandra, en lo que van resolviendo eso. Muy bien. Hablabas entre varios de los conceptos que manejaste dentro de tu sistematización y dentro de tu obra escénica, fue el del teatro ritual. A mí me gustaría que comentaras un poco, que ahondaras un poco a partir de tu experiencia con la obra, con esta obra que tú trabajaste, que tú sistematizaste, que nos pudieras contar Ibi Toxum, el nacimiento de Oshun,
¿Cómo caracterizas, evidentemente también desde tu conocimiento de la carrera, cómo caracterizas el teatro ritual? Entendido que es toda una corriente y toda una línea de trabajo de creación. Sí, bueno, es interesante, les comentaba que para mí, pues fue una manera de acercarme al teatro principalmente, ¿no? O sea, como desde la primera vez, ¿no? Entonces yo no acababa de entender bien a bien que no estaba haciendo un teatro, digamos, normal, ¿no? O sea, para mí era pues, el teatro normal, eso que me estaban presentando como teatro. Entonces, aprendí una serie de elementos que integraban al teatro dentro del teatro ritual, pero que después me di cuenta que la mayor parte del teatro tiene estos elementos, ¿no? Ahora ya que hice la sistematización y leyendo justamente, buscando estas fuentes sobre el teatro ritual, pues una de las conclusiones a las que se llega es que sí, o sea, el teatro en general es teatro ritual, ¿no? Por la manera en la que nace, porque se puede también considerar como una ceremonia, ¿no? El acto mismo en sí, como una ceremonia. Sin embargo, yo desde donde lo abordo o desde donde yo pienso que es un teatro ritual, pues es a partir de, uno, retomar las mitologías, ¿no? Retomar como esta, digamos, percepción de la divinidad como tema central también de la obra, uno. Otra cosa es que mi propuesta está pensada para hacer una conexión no solamente con el público, con el ambiente, es decir, con lo real, con lo material, sino como poder darnos esa oportunidad de que ese acto escénico sea o pueda ser una conexión con nuestra parte mística, con nuestra parte, pues no sé si decir espiritual, porque a pesar de que todos pues tenemos esa parte dentro de nosotros, no todos la contemplamos, ¿no? Pero sí podemos tener experiencias esporádicas con el misticismo, que justamente puede ser también la espiritualidad un elemento del misticismo, ¿no? Entonces, yo hago mucho hincapié en poder darnos la oportunidad de vivir esa experiencia de esa manera, ¿no? De darnos, de abrir el oído, de abrir el ojo, de abrir la escucha, a ver cómo también nos estamos relacionando con esta parte, pues digamos, esotérica también, ¿no? Y también desde el mismo hecho de hacer esta presentación es una acción que a mí me transformó, pero también que tiene la intencionalidad de sí, pues que ocurra una transformación en el mismo acto. Y no me refiero a que todas las personas que vayan, vayan a supercuidar el agua y no sé qué. No, me refiero a que en ese mismo momento del acto, tan solo por estar hablando de ello, tan solo por estar prestando atención a lo que yo misma estoy presentando, se está ya afectando, digamos, el ambiente, ¿no? Entonces, y como un elemento último y como un poco obvio, digamos, es pues también ponerme a mí, poner la obra y poner el acto mismo como ofrenda, no solamente para la divinidad, para Oshun, sino para el agua y también para el pensamiento o la idea de poder sanar nuestra relación con el agua. O sea, son tres entidades que yo estoy proponiendo, digamos que yo estoy queriendo que se lleve la atención a cómo es mi relación y nuestra relación con esas tres entidades. No se escucha. Muchas gracias. Justamente juntaste dos de los aspectos que también te quería preguntar. Mencionaste una vez más hace ratito en tu exposición y ahora otra vez decías que la ritualidad como un acto que te transforma.
que transforma, pero hablas en primera persona, que te transforma a ti. Que sí me gustaría que comentaras en ese sentido. Está bien como ritualidad, pero por un lado como teatro, finalmente la apuesta es titularte desde la licenciatura en teatro, ¿no? ¿Cómo transforma, ya sea la ritualidad o ya sea el hecho escénico? Y bueno, a ti, ¿no? Sí, ya explicaste ahorita cómo se transforma al otro, ¿no? Al que asiste especta. Y eso, ¿cómo? Quisiera que me lo relacionaras como con esto del ciclo de agua y el de la mujer del que hablas en tu tesis, tu sistematización, por favor. Sí. Bueno, pues en realidad yo, como en las conclusiones se los manifestaba, uno va haciendo cosas, proyectos, ¿no? Yo digo, como los que nos dedicamos a esto, ¿no? Voy haciendo cosas y de pronto sí hay mucha investigación, hay mucha curiosidad sobre las temáticas que quiero abordar, hay ahí como una búsqueda, pero yo no estaba acostumbrada a hacer un desmontaje de mis propios proyectos, ¿no? Entonces, lo que descubro es, o más bien lo que veo en esta sistematización, es eso, mi poética, ¿no? Y decir, wow, o sea, así estoy creando, así, no wow, maravilloso, sino sorprenderme de mi propio proceso, sorprenderme de mi propia creación, como también están todos los elementos unificados. ¿Por qué? Porque provienen de mí, ¿no? Porque la unificación de los elementos ya está dada en mí. Entonces, para mí fue un rito de transformación por el simple hecho de darme el tiempo, de darme esta experiencia, ¿no? Y además, no solo, les decía también al principio, en realidad yo no tuve un gran adentramiento, si se puede decir así, o no me adentré tanto a descubrir algo nuevo en el teatro, sino que lo que pasó conmigo es que me descubrí a mí misma en el teatro, ¿no? Entonces, eso sí transformó y sobre todo súper concientizó mi creación escénica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ligo con el hecho de ser mujer? Esta obra sí habla del agua, sí habla de Oshun, pero soy yo al final de cuentas, ¿no? Soy yo manifestándome en Oshun, soy yo manifestándome en el agua, soy yo manifestándome con mi cuerpo, ¿no? Soy yo manifestándome a través de los escuchas, de los participantes, y pues este cuerpo en el que nací es femenino, ¿no? Entonces yo misma descubrí, porque lo decía también en mi texto, ¿no? Descubrí, o más bien llevé otra vez la atención a todos los fluidos, es decir, el agua que también está corriendo en mí, no solamente en el medio ambiente, sino yo también estoy compuesta de ese elemento, ¿no? Y cómo también corren dentro de mí, cómo también yo me relaciono con esos fluidos que están en mí, ¿no? Entonces, vuelvo a la misma conclusión. Más que descubrir algo nuevo, fue poder ver el gran espejo de ser creadora, ¿no? O sea, era como yo, Ana, incluso eso la verdad me dio así como un poder, digamos, ¿no? Como que desactivó un poder, porque pues me sentía yo como pues la estudiante constante, ¿no? Me sentía yo como la que sigue la idea de alguien más, la que está para montar otras cosas, ¿no? De otras personas. Y con este trabajo me vengo a parar frente al espejo de mi propia independencia como creadora. Muy bien, muchas gracias. Y por último, lo último que yo te quisiera preguntar, en tu sistematización me gustó mucho, me llama la atención en tu capítulo 1 que titulaste Elementos que permanecen en el montaje y elementos que cambian.
¿Cómo diferencias la estructura general del trabajo de la estructura de movimiento? ¿A qué te referías con eso en la exposición? Bueno, tengo una estructura que define, que de hecho fue la primeritita que les mostré, que define cuáles son los cuadros escénicos, ¿no? Tal cual. Y dentro de esa estructura hay 3 etapas, que son las etapas de movimiento. Y esas etapas de movimiento son, también tienen dinámicas muy específicas, tienen consignas muy específicas. Ajá. Por ejemplo, la primera etapa es, alude al agua que corre por la tierra, que se filtra en los mares, los ríos, los mantos acuíferos, ¿no? Todo el agua que es fluida. Y el movimiento corporal alude a la vejez, a la mujer en su estado de sabiduría, a la mujer que permanece también en la tierra, a la mujer que está habitando pues sí, la tierra. La segunda etapa es la etapa de el agua que se evapora, y yo la comparo con la mujer joven, ¿no? La mujer que está en su mayor esplendor, ¿no? En su vibración así, en su florecimiento, y lo auno a la sensualidad de ser mujer también, ¿no? Del mismo vapor del agua, incluso como a la ligereza, ¿no? De estar en ese momento, ¿no? De que de alguna manera todo puede ser armonioso, ¿no? Aunque no sea, esto no quiere decir que llega un momento en la mujer donde va a ser todo armonioso, sino que hay una etapa de la mujer donde justo ya no es ni niña ni adolescente, sino es la mujer. Y la última etapa corresponde a la precipitación, a la lluvia, y yo la uno con la etapa de la niñez. Las etapas pues van de atrás para adelante en el caso de las etapas femeninas, y en el caso del ciclo del agua, pues el ciclo del agua es eso, un ciclo, ¿no? Entonces no hay un principio ni un fin, ¿no? Y pues en la etapa de la niña, la calidad de movimiento es muchísimo más dinámica, más brincadora, más despierta, más enérgica. Muchísimas gracias, Ana Karen. Gracias. Ahí ya me surgió otra duda, si no se te conflictó ir de atrás para adelante, pero bueno, mejor démosle la palabra, ya lo platicaremos en otro momento. Démosle la palabra al maestro Enrique, por favor. Ya se la daría yo a la doctora Alejandra primero. No, pero ya sé que le toca a él antes que... Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Sí, muy bien. Ah, qué bueno. Bueno, buenos días. Ahora sí. Buenos días. Bueno, Ana, primero que todo, una muy cordial felicitación por haber llegado a este momento, y además por haber llegado con un trabajo que en lo personal me parece muy destacable, y además me gusta mucho, además vibro mucho con este trabajo de manera muy íntima, muy personal también. Y yo en realidad no tengo ninguna pregunta, lo que iba a preguntar ya Claudia se me adelantó y lo contestaste ampliamente. Pero sí quiero destacar varias cosas de tu trabajo a manera de comentario personal. Y lo primero que quiero señalar es que me parece un trabajo muy valiente. Y me lo parece por 4 razones. Primero, porque te atreviste a salir del camino facilón y trillado y obsoleto del realismo que cunde en nuestro gremio, y es algo que he lamentado desde siempre, y tú te atreviste a salir y por mucho te fuiste a años luz de distancia de ese teatro decimonónico que ya no es necesario y al que muchas personas todavía se aferran. Quién sabe por qué, pero se aferran. Tú te saliste de eso y se requiere mucho valor porque implica que la mirada
tradicional del gremio se va a echar sobre ti y no precisamente con gestos de amabilidad. Eso es muy, muy valiente. Otra cosa es el hecho de incluir la espiritualidad africana en un ambiente religioso tan conservador como el de Morelia. Justo ayer estaba revisando la encuesta nacional sobre religiones y se divide en dos, todas las formas de cristianismo y lo demás. Lo otro, así dice, lo otro, no tiene nombre, ni siquiera merece ser nombrado, ¿no? Porque en este ambiente, pues los otros son los salvajes, son los condenados, son etcétera, ¿no? Entonces tú te atreviste a formar parte y a hacerlo de manera explícita, ¿no? A formar parte de esos otros que no son nombrados. Y en este sentido tengo que diferir un poquito en esta idea de que no descubres nada. Bueno, tal vez, sí, no has descubierto una nueva manera de entender el teatro, creo que creo que eso lo dejaste muy claro, pero sí has descubierto en el sentido de quitar una capa que cubre algo que está oculto y que es absolutamente esencial, ¿no? Que es esta recuperación de la experiencia de lo sagrado, que es la base de la teatralidad, ¿no? Todo el tiempo escuchamos que el teatro realista es la base del teatro. Pues no, eso es totalmente falso. La experiencia corporal de lo sagrado es la base de la teatralidad. Y tú eres muy valiente al volverlo a traer, al volverlo a presentar, al decir esto es la base de la teatralidad en todas las culturas, ¿sí? Inclusive en la cultura europea, ¿no? Otra cosa que me parece muy, muy valiente y muy atinada además es esta inclusión del medio ambiente, de la naturaleza, de las aguas, del espacio natural con el que en efecto tenemos una relación, o la inmensa mayoría de la gente tiene una relación depredatoria, de uso, de abuso inclusive, ¿no? Entonces, traer esta problemática a la escena no es común, ¿sí? Normalmente son otros los problemas que se abordan dentro del teatro, y haberlo hecho, haberte atrevido a traer a escena un tema poco común, pero además urgente, también me parece algo muy destacable, muy valiente. Y finalmente, el cuarto elemento que quiero señalar es justamente el acto de ofrendarte, de darte a ti misma, de atreverte a ser transformada y a permitir que esta transformación se vuelva colectiva. Me parece muy valiente porque normalmente lo que escuchamos en la enseñanza del teatro es: deja tus problemas allá afuera, fuera del salón de clase, ¿sí? O eso eso no forma parte del personaje, o eso no está en el texto. Bueno, tú te pusiste completamente, y no solo te pusiste completamente en la obra, sino que te atreviste a ser transformada y a invitar al público a transformarse a sí mismo a través de este acto ritual y escénico. Eso me parece absoluta. Y como decía al principio, todos estos gestos de valor pues conducen justamente al descubrimiento, al develar algo que es absolutamente esencial y que lamentablemente brilla por su ausencia en la mayor parte del teatro que se hace en México, ¿no? Y sobre todo el teatro que se hace en términos institucionales y muy en particular en ámbitos académicos, en ámbitos universitarios, donde el teatro suele ser bastante tradicional, bastante aséptico en términos políticos, en términos ecológicos y por supuesto en términos espirituales, ¿no? Donde eso simplemente no se incluye salvo como una referencia al margen de algún personaje que tenga ese tipo de aberración, ¿no? Pero que todo esto haya salido a flote y que todo esto se haya puesto en primer plano a través de tu trabajo, me parece extremadamente importante y extremadamente valiente. Y lo quiero destacar, lo quiero también poner en primer plano, ¿sí? Y bueno, no me queda más que felicitarte y enviarte todas las bendiciones. Bok buire akboato oshun yeye oriyeyeo maferefun yalote.
Ashe. Y ya. Muchas gracias, Enrique. Muy bien, muchas gracias, maestro Enrique Estrada. Bueno, para finalizar, le doy la palabra pues a la asesora, a la doctora Alejandra Olvera, para que haga sus comentarios y preguntas. Adelante, doctora. Bueno, pues yo también estoy muy, muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Fue un proceso súper, súper profundo, desde como tomar la seguridad, ¿no? De que podías hacer algo por ti misma, ¿no? Hasta ir construyendo, hasta retomar qué de lo que tú ya hacías podías como repensarlo en función de la obra y en función del teatro, que me parece que eso fue un proceso muy interesante, ¿no? Esta integración de distintos aspectos de tu vida, ¿no? Que estaban como aislados, separados y rotos, y fueron tejiéndose, ¿no? Durante el proceso de creación. Y yo sí tengo una pregunta para ti. Voy a retomar estas ideas que dice Enrique, porque aquí nos presentaste un proceso de creación específico, nos presentaste digamos, la estructura de una obra que a lo mejor cambia en cada lugar, tiene sus características como obra en particular. Sin embargo, yo pienso que por la clase de proyecto que fue, no solamente la parte de la creación, sino la parte del análisis, del darte cuenta de qué es lo que estaba en juego en tu propia obra, ¿no? Tomar conciencia, que como era una obra construida desde ti, era un tomar conciencia de ti, ¿no? En esta propuesta que tú haces que no separa tu ser de la obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como tú misma dices, nosotros somos como el agua, ¿no? Cambiantes y en tránsito. Y de estas cosas, Enrique puso como varios puntos, ¿no? Así muy, muy claros. Y apuntando más bien hacia una poética personal, es decir, que pueden ser estos principios para la creación, no solamente de esta obra, sino como principios que te parezcan importantes para continuar. Pienso, por ejemplo, en la cuestión del trabajo con el ambiente. En este caso fue el agua, ¿no? Pero podría convertirse para ti en una línea, digamos, de tu estructuración poética, y entonces después te podrías relacionar con otras cuestiones que tienen que ver con los problemas ambientales, no solamente el agua, ¿no? O no, o a lo mejor no, a lo mejor era, en este caso, porque era el agua específicamente, pero no porque los asuntos ambientales sean algo que te atraviese como para seguirlos retomando en otras obras, ¿no? Entonces, así, a mí me gustaría como que tú, continuando en esta última etapa de tu titulación, continuando ese proceso de autoanálisis de estas cosas que sucedieron para esta obra, ¿qué cosas tú consideras lo suficientemente valiosas para ti, no para el mundo, para ti, para continuar trabajando en futuros procesos que quizá tengan otras temáticas, otras características, pero que digas, esto me lo llevo conmigo y continúo con esto? Esa es como mi pregunta. Ok. Bueno, pues sí, la verdad es que justo en este descubrimiento de mi propia poética, pues llegaba a esta conclusión, ¿no? De que sí, la mayoría de los elementos no solamente coincidieron en esta obra, sino que algunos ya venían en otros proyectos pasados, ¿no? O sea, darme cuenta de que sí, o sea, los elementos se vuelven a repetir, ¿no? Y más bien justo aceptar que eso es lo que quiero hacer, que es lo que me surge de manera orgánica, que es un pensamiento que ya lo pienso también de manera orgánica, así, ¿no? Como con estos elementos, con la ritualidad, que bueno, ahorita te los voy a enlistar ya así claramente, pero eso, ¿no? Llegar como les decía, a ver el espejo de mí misma como creadora y
y darme cuenta de que sí son los elementos que me gusta trabajar, ¿no? Entonces, en los que voy a seguir continuando trabajando, sería sí el medio ambiente, la ritualidad, sí o sí, es algo que yo ya no comprendo tampoco el teatro sin percibirlo como ritual, ¿no? Incluso como les decía, aunque montara pues estas obras que tienen su texto, que tienen su autor, su dramaturgo, ¿no? Pero pues no, pero más bien me gusta más pues la performatividad, ¿no? Otro elemento sería la interdisciplina. También creo que el teatro por sí mismo es multidisciplinario e interdisciplinario también, puede serlo, pero yo noto en mí, y es una decisión tomada, poner atención a la interdisciplina, es decir, a que se diluyan las fronteras de las disciplinas, ¿no? Como, pues, me estoy graduando de teatro, pero amo danzar, ¿no? Y no como hobby tampoco, sino como una exploración real de mi propio movimiento. Entonces, sí, me puedo decir, voy a ser una actriz, pero que también construye mucho a partir del cuerpo, ¿no? También la musicalidad es algo que, pues, yo misma también estoy como trabajando en mí, ¿no? Entonces, aunque no sea yo la que va a estar en escena, sí son estos los elementos en los que me quiero seguir basando, específicamente la ritualidad, la interdisciplina y el medio ambiente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si no hay mayor comentario o alguna otra pregunta, creo que les vamos a pedir a todos que por favor salgan para hacer la deliberación. Y no sé, Tatiana, ¿en 10 minutos? Sí, muy bien, muchas gracias por la espera, y continuando con este examen, como ya les comentaba, vamos a dar lectura al acta del mismo. En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 11 horas del día 23 de septiembre de 2021, se reunieron en las instalaciones de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo los ciudadanos sinodales Claudia Fragoso Susunaga, Alejandra Olvera Rabadán y Enrique Estrada Vilardel, miembros del jurado designado para practicar el examen profesional con folio 12-12-22 a Ana Karen Cifuentes Montelongo con matrícula 1237227E para obtener el título de licenciada en teatro bajo la modalidad teórico-práctica, proyecto artístico interdisciplinario y su sistematización, presentando el trabajo titulado Análisis de la integración de lenguajes corporales, la interdisciplina y el ambiente para la creación de un teatro ritual en la obra Ibiti Oshum, El nacimiento de Oshum, dirigido por Alejandra Olvera Rabadán. El jurado procedió a practicar el examen ordinario correspondiente conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes. Concluida la evaluación, los integrantes del jurado deliberaron sobre la capacidad e idoneidad de la sustentante, acordando aprobarla por unanimidad de votos, lo cual se le comunica a la sustentante. Acto continuo, la presidenta del jurado procederá a tomar la protesta en los siguientes términos. Doctora, por favor. Sí. Protesta conducirse con toda honradez y moralidad en el ejercicio de su profesión, teniendo siempre presente los elevados fines con los que la universidad ha instituido esta carrera y que la misma tiene un carácter eminentemente social, así como normar su conducta de acuerdo a los principios filosóficos sustentados por esta máxima casa de estudios en el desarrollo de sus actividades? Sí, protesto. Muy bien. Una vez hecho lo anterior, se levanta la presente acta siendo las 12:11 p.m. del día 23 de septiembre de 2021, firmando electrónicamente en señal de legal y debida constancia de quienes en ella intervinieron. Pues es así como concluimos, licenciada, es todo. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¡Felicidades! Felicidades. Muchas felicidades. ¡Al fin! Ay, ya voy a empezar. Nunca me aguanto.
Me emociona Es mucho. una chillona, Alejandra. Sí soy. Qué bueno, me da Muchas mucha alegría, Ana. gracias.